En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Bueno, quiero compartirles nuevamente otro tema que es cuestionable de los hermanos separados hacia nosotros. ¿Sí? Quiero comentarles con respecto al tema de la iglesia. El tema de la iglesia es un tema importante, como todos los demás que se les han compartido, pero el tema de la iglesia es de qué manera es importante también. Para los hermanos separados es muy fácil llegar y decirnos que la iglesia que ellos, del credo o de la iglesia de donde ellos vengan, es la iglesia que fundó Cristo. Es muy fácil, nada más, es muy fácil decir que cualquier hermano separado nos presente su iglesia y que nos digan que es la iglesia que Cristo fundó. Es muy fácil decirlo. Aquí lo más difícil y lo más importante para nosotros es que nos muestren que es la iglesia que Cristo fundó, ¿sí? Porque es muy fácil decir que cualquier hermano que llegue, sean los testigos de Jehová, sean los mormones, adventistas, los pentecostales, que nos digan que fue la iglesia que Cristo fundó, ¿sí? Eso es muy fácil decirlo. Lo importante y lo difícil es sustentarlo con las Sagradas Escrituras. Y como siempre se los he dicho, vamos a hablar y dar respuesta al tema de a la presentación de la Iglesia Católica, que nosotros podemos argumentar con las Sagradas Escrituras. Y vamos a dar lectura a Números 27:15, porque aquí en Números 27:15 vamos a ver que desde el inicio Dios se preocupó para que su pueblo no estuviera solo y tuviera una persona que guiara a su pueblo. Entonces doy lectura aquí Números 27:15. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé Dios de los espíritus de todos los mortales designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. ¿Sí? Entonces aquí claramente de lo que acabamos de leer, claramente Dios dijo a Moisés, lo designó como pastor para guiar a su pueblo. Yahvé respondió a Moisés, llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y toda la comunidad, y ahí le darás instrucciones en presencia de ellos, le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que la imposición de manos no es más que una sucesión que transmitía el poder de la sabiduría. Aquí en la primera lectura que acabamos de leer de Números 27:15, vemos claramente que Dios le dice que le pase un poco de autoridad a Josué, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro de Deuteronomio 34:9 para que veamos si esa imposición de manos que tuvo Moisés a Josué sirvió de algo. Deuteronomio 34:9. Pero tenía a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés. Palabra de Dios. Entonces, aquí en Deuteronomio 34:9, 2 versículos atrás, en el versículo 7, muere Moisés, pero antes de morir Moisés ya había dejado, ya instituido a Josué
para que fuera el pastor que siguiera guiando a su pueblo, ¿sí? Ahora nos vamos a ir ya al Nuevo Testamento, ¿sí? Porque aquí vemos que desde el Antiguo Testamento ya estaba aquí el querer de Dios, que no podía estar el rebaño sin un pastor, pecador, visible, pero después de todo un pastor. Entonces, vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 11, ¿sí? Juan 10, 11, y dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, palabra de Dios. Hasta ahí lo voy a dejar nada más para tomar esta pequeña reflexión. Si Jesús es el buen pastor, yo me pregunto y yo me contesto, ¿puede haber otros pastores fuera de nuestro Señor Jesucristo? No. Fuera de la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras, no. ¿Sí? Entonces, refiriéndome específicamente a los protestantes, cualquier pastor no pueden ser pastor por una cuestión de que no hay sucesión apostólica. La sucesión apostólica es aquella persona que fue llamada a ese ministerio, a ese apostolado, a ese ministerio. No cualquier hermano que se haga llamar pastor. No es así. ¿De qué otra manera puede ser pastor? Nuestro Señor Jesucristo designó a Pedro. En Juan 21:15 vemos que ahí Jesús le da autoridad a Pedro, ¿sí? Juan 21:15. Y vamos a leer aquí Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. La segunda vez le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Aquí no es más que Jesús que le está dando autoridad a Pedro como pastor de su iglesia. ¿Sí? Vemos claramente, porque en Mateo 16:18, donde se funda la iglesia, que ahorita vamos a dar lectura también, ahí hay 4 maneras de que Jesús le da autoridad a Pedro, 4 veces. En Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Tú eres Pedro. Ahí es la primera manera de darle autoridad. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré a ti, Pedro, las llaves del reino de los cielos, según la autoridad. Lo que ates, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, tercera autoridad. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? El hermano separado dice que Jesús movió la mano y que fundó su iglesia. La iglesia fue fundada en el mismo Jesús, no en Pedro. Entonces, aquí claramente vemos que en las Sagradas Escrituras, y hablando literalmente sí, en este versículo, que Jesús en ningún momento hace esto, de que funda su iglesia en el mismo Señor Jesucristo. Eso no es correcto. Aquí claramente, aquí Jesús fundó su iglesia, ¿sí? En la persona de Pedro. Porque Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. En Lucas 1:42, que no vamos a dar lectura, pero ahí le cambia el nombre a Simón por Pedro. Simón significa piedra, ¿sí? Pedro significa piedra.
Y aquí quiero aclarar algo así, como un comentario adicional. En griego, la palabra Pedro significa Petra, ¿sí? Y es un argumento para ellos decir que Jesús no fundó su iglesia en Pedro, porque Pedro en griego es Petra y roca Petros, ¿sí? Pero aquí una cuestión. Los primeros originales, según dicen los exégetas o biblistas, que los primeros originales hablando del Evangelio de Mateo fue escrito en arameo. Jesús hablaba arameo, no griego. Entonces, Jesús, o sea, Pedro en arameo significa Cefas o Kefas, ¿sí? Porque Jesús hablaba arameo. Jesús no hablaba griego, por esa simple razón. Entonces, ¿por qué la importancia de cuidar a esas ovejas? ¿Por qué la importancia? Lo vamos a ver en Hechos 20:28. ¿Por qué la importancia que Jesús aquí nos advierte? Hechos 20:28, y dice así: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, ¿sí? Como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Aquí me voy a detener poquito. Aquí vemos que sí es importante la iglesia del Señor, por lo que está diciendo aquí, que adquirió con su propia sangre. Entonces, he ahí la importancia de cuidar a las ovejas. Y no me refiero a ovejas de animales, ¿sí? Aquí vamos a seguir leyendo. Y de todo el rebaño, a ver, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Vamos a ver si esos lobos son hombres, son animales, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, palabra de Dios. Entonces vemos claramente que Jesús aquí, como les dice, que cuiden a las ovejas y no son lobos como animales, ¿sí? En resumidas cuentas, son los pastores que tenemos actualmente, ¿sí? Porque una de las características de la palabra de Dios, que es viva y que es actual. Entonces, esto que se acaba de leer, es con respecto a eso, a esos lobos. Y aquí dice que salieron de entre nosotros. Ahí tenemos la fotografía de Martín Lutero, que era de los nuestros, y se hizo protestante, ¿sí? Como referencia nada más. Entonces, ¿cómo podemos seguir sabiendo que es la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó en la persona de Pedro? En Lucas 22:19, vamos a ver Lucas 22:19. Aquí vemos claramente la primacía de Pedro y vamos a ver por qué. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti. Ese yo he rogado por ti se refiere a la primacía. La primacía quiere decir que es el primero después de Cristo, o sea, que es el primero de los apóstoles, como referencia, y cuando Jesús habla de sus apóstoles, al primero quien se dirige es a Pedro. En Mateo 10:2, por ejemplo, que ahí habla de la institución de los apóstoles y empieza mencionando a Pedro. ¿Por qué no rogó por Mateo? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Sí? He rogado por ti, Pedro, para que tu fe no venga abajo, y cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios.
Aquí vemos que la oración de nuestro Señor Jesucristo es importante. Aquí está diciendo que pidió por Pedro, ¿sí? Aquí se desprende la primacía, pero también la infalibilidad papal que solamente la tiene la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el Papa San Dámaso I, en el año 382, él fue el que hizo la Biblia, no el que la escribió, el que la hizo, porque él le agregó, el Antiguo Testamento ya existía con los 46 libros. Lo que hizo el Papa San Dámaso I fue adicionar 27 libros, o sea, todo el Nuevo Testamento. No como dicen los hermanos separados, que nosotros le pusimos 7 libros, no. La Iglesia Católica adicionó 27 libros, que es lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, ¿sí? Tan infalible es que el Santo Padre, el Papa San Dámaso I, fue el que hizo ese trabajo. Yo me pregunto, ¿por qué no los hicieron los hermanos separados, cualquier grupo de protestantes? Simplemente por la razón de que ellos no existían. Por esa simple razón. Por eso el Papa es infalible, no impecable, infalible. Infalible quiere decir que no hay error en cuestión moral y doctrinal. Impecable, no. O sea, pecó, si Pedro pecó en Mateo 19, 21 y siguientes, que no voy a dar lectura, pero ahí vemos que Pedro fue infalible, no impecable, que son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo podemos seguir mostrando que la Iglesia Católica fue la iglesia que fundó Cristo? En Hechos de los Apóstoles, cuando nace la iglesia, en el capítulo 1, vemos quién tenía poder cuando estaban Jesús con sus apóstoles. Jesús fue el que instituyó a sus 12 apóstoles. Ahora, ya no estando nuestro Señor ahí presente y ya no estando Judas Iscariote, tendrían que instituir a otro apóstol, ¿sí? ¿Quién fue el que lo instituyó? ¿A quién dejaron como pastor? A Pedro. Y lo vamos a ver aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, donde se dice, Hechos 1:15, el cintillo dice, elección de Matías. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra, Pedro, en medio de los discípulos, había ahí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio. Nos vamos a ir al versículo 23. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás por sobrenombre y a Matías. Entonces oraron así, tú Señor conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes, entre ellos le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que Pedro tomó la palabra y fue el que decidió, echaron suertes y en oración instituyeron a Matías, ¿sí? ¿Cómo podemos seguir comprobando con respecto a que la iglesia católica que Cristo fundó? Hay una persona importante que nada más la Iglesia Católica le da su lugar, que es Nuestra Señora, ¿sí? La Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María. En Hechos 1:13, cuando están en oración en el cenáculo, antes de que fuera la venida del Espíritu Santo, ahí vemos claramente que está Nuestra Señora. Esta es otra prueba más de que es la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Hechos 1:13, vamos a ver desde el 1:13.
Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, como les dije, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, que aquí Lucas no le importa decir qué mujeres, ¿sí? No se toma la importancia en decir qué mujeres. De María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Entonces, palabra de Dios, claramente aquí vemos que el evangelista San Lucas saca de entre las mujeres y hace una referencia especial a la Madre de Dios. Y nadie tiene a Nuestra Señora, ¿sí? Ningún protestante la tiene como lo tiene la Iglesia Católica. Entonces es una prueba más que la Iglesia Católica es la que fundó Cristo. ¿Cómo podemos seguir comprobando que es la Iglesia Católica que fundó Cristo? En Hechos de los Apóstoles, que se refiere lo que ellos hicieron, eso quiere decir Hechos de los Apóstoles, lo que ellos hicieron. Vemos que ya desde los primeros siglos, desde los primeros tiempos de la Iglesia, de aquel tiempo, ya se llevaba a cabo la Eucaristía. En Hechos de los Apóstoles 2:42, vemos que ahí ya es la fracción del pan, Hechos 2:42, que el cintillo dice, la primera comunidad, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces aquí vamos a seguir comprobando que es la iglesia que Cristo fundó, ¿sí? También podemos ver, ¿qué más podemos ver aquí en Hechos de los Apóstoles? La sucesión apostólica, ¿sí? En una orden sacerdotal sabemos que se le impone las manos, el señor obispo le pone las manos al sacerdote para darles poder de sabiduría. Entonces, esa enseñanza, esa doctrina que nace desde los primeros siglos de la Iglesia, la Iglesia Católica sigue con esa sucesión apostólica. Hechos 8:18, y voy a dar lectura en Hechos 8:18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, Simón es un Simón el mago, ¿sí? Que no voy a dar lectura, pero viene desde el versículo 9. Simón es un mago, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice que Simón, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero para que vean, no es así de que llegue cualquier persona, cualquier pastor y quiera ofrecer dinero para adquirir ese poder. Ese poder se da a quien Dios quiere que se dé, no a cualquiera que se nombre pastor. Diciendo, denme a mí ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Palabra de Dios. Entonces vemos claramente que el poder de la transmisión, el poder de transmitir, de tener ese poder de transmitir las manos, no cualquiera persona puede llegar y tomarlo así nomás por nomás. No es así. Como vuelvo a repetir, debe de ser una persona que Dios que esa persona haya sentido el llamado para ejercer ese ministerio, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 3, San Pablo, Jesús le llama y es la conversión de San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 3, para que aquí veamos cómo fue esta situación de San Pablo, ¿sí? Hechos de los Apóstoles capítulo 3, mientras iba caminando ya cerca de Damasco,
le envió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí es la conversión de Pablo, ¿sí? En capítulo 9, versículo 3 y siguientes. Pero en Hechos de los Apóstoles, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, vemos qué pasa. Si Pablo se convirtió, agarró su Biblia y hizo lo que él hizo, no, no es así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9. Entonces, Saulo, que no es Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, 13:2, perdón. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, envíenlos a realizar la misión para lo que los he llamado. Ayunaron e hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí vemos claramente que a San Pablo también le impusieron las manos. Se convirtió en el capítulo 2 y en el 13 le impusieron las manos. Entonces, después de esta imposición de San Pablo, ya podía hacer todo el ministerio que tenían los apóstoles como tarea que hacer. Bautizar, celebrar la fracción del pan, todas las funciones, por así decirlo, que ya tenían como tareas por hacer. ¿Sí? San Pablo le impuso las manos a Timoteo. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que aquí vamos a ver en segunda de Timoteo, para que veamos cómo es así esa transmisión, se transmitía el poder así. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Aquí San Pablo le impone las manos a Timoteo, ¿sí? Entonces ya tenía poder San Pablo, por eso también tenía la autoridad, la facultad de poderlo hacer San Pablo así. Pero Pablo también le exhorta a Timoteo que no debe de imponer las manos a la ligera, nada más así. Y lo podemos ver aquí en primera de Timoteo 5:22, para que veamos qué pasa si se imponen las manos a la ligera. Primera de Timoteo 5:22, no impongas a nadie las manos a la ligera, pues estarías cómplice de los pecados de otro. Palabra de Dios. Esa práctica la tienen los hermanos separados de imponer las manos a la ligera, ¿sí? De entrada están mal en ese sentido. ¿Por qué? Porque no tienen ellos la asociación apostólica y no pueden llegar e imponerte las manos, para que tú también tengas cuidado y no te dejes imponer las manos así a la ligera, para no incurrir aquí lo que dice San Pablo a Timoteo. ¿Sí? ¿Cómo podemos seguir comprobando que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, porque ahí vamos a ver, ahí se habla de los obispos y de los diáconos. Si alguien, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambicione algo muy eminente. ¿Sí? En la Iglesia Católica tenemos obispos, sacerdotes, diáconos. Entonces es otra prueba más de que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó, que se puede comprobar históricamente, pero también bíblicamente. Nos vamos a ir al versículo 8, que dice: los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado. Palabra de Dios. Entonces, claramente vemos aquí en las Sagradas Escrituras que se ha comprobado que es la Iglesia Católica la que Cristo fundó. Espero que haya quedado claro lo que te he compartido a través de este video, que hayas tomado nota de las citas
para que hagas un buen apunte y que tú también estudies la manera en que yo te presenté la iglesia. Hay otras formas de presentarte la presentación de la Iglesia Católica, sí. Yo estuve analizando y estudiando las citas y fue una manera de poderte yo presentar la Iglesia Católica que Cristo fundó. Esto es todo en cuanto a esto de la Iglesia Católica. Espero te sigas formando, estudiando y que sepas defender tu fe. Que sepas que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, que se comprobó en las Sagradas Escrituras. Que el Señor los siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.